Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Iniciamos nuestro podcast en la edición de hoy hablando con Ana Baldí, que es una autora que nos ha enviado un texto que puede ser interesante para aquellas compañías que lo quieran representar. Ana, un saludo. Pues un saludo, pero muy afectuoso para todos vosotros y para todos vuestros espectadores, porque hacéis una labor extraordinaria y los amantes del teatro os agradecemos día a día toda vuestra labor. El agradecimiento es mutuo porque no todos los autores son tan amables y tan gentiles a la hora de escribir una obra y además de permitir que las compañías la puedan representar. Háblanos un poco de ese trabajo que nos has ofrecido y que luego ya comentaremos y colgaremos en nuestra web. Muy bien. Pues mira, el título es Una casa en las nubes. Y es un tema social y de plena actualidad, pero en clave de humor, porque hoy por hoy la vida está muy avanzada, la gente joven está muy ocupada con sus trabajos y con sus... está muy difícil la vida. Entonces las personas mayores lo tienen complicado, porque a veces pues están viviendo con los hijos y es una complicación porque los hijos no pueden ocuparse del todo de las personas mayores por eso, porque están en otro mundo. Entonces yo eso lo he contemplado desde una óptica amable y simpática. ¿Por qué a veces los hijos viven con los padres? Pues a veces fundamentalmente por cariño, pero también hay unos intereses creados en torno a todo esto, porque las personas de una determinada edad pues suelen tener propiedades. Y esas propiedades, son un caramelito rico para los hijos y para los yernos y todo eso. Entonces, la obra transcurre desde un ambiente muy festivo, muy cálido, muy alegre, pero sin obviar la realidad. Y luego, esta señora que hace una gestión importante cuando se da cuenta de que los hijos están interesados en su herencia, ella hace una gestión muy importante que la hace tener un dinerito extra que no contaba con ello para invertirlo en un negocio que ella ha querido desde siempre, y es que ella es una perfumista frustrada y consigue elaborar un perfume que tiene unas características increíbles, porque el aroma despierta unos amores extraordinarios. Entonces, es muy divertido y un tanto disparatado, pero sin obviar la realidad. El fondo es una cuestión actual y que cualquiera se puede ver reflejado en ella. Vamos a hablar de los personajes. Creo que tiene 4 personajes en principio la obra, ¿no? En principio tiene la protagonista, que se llama Milagros, que es la señora mayor, que no tiene por qué ser una anciana, es una señora de una determinada edad que vive con los hijos. Entonces, luego tiene una hija y esta hija está casada. El yerno es un tío simpático, pero que ve el negocio clarísimo. Piensa que la suegra ya está un poco mayor y que a lo mejor es conveniente hasta llevarla a una residencia y que entonces se harían herederos de la casa magnífica que tienen, ella en propiedad. La señora lo ha oído y se da cuenta, y entonces les juega a la inversa, a la hija y al yerno. Y ya te digo que se producen situaciones muy, muy divertidas, porque claro, cuando ya en el medio ya se dan cuenta de la gestión que ha hecho esta mujer, el yerno, que hasta entonces la trataba un poco de mal humor, se convierte en su siervo y la trata con un amor incalculable, vamos. Pero ella, en los lazos de amor y de cariño no descienden, sobre todo por parte de ella, que ya tiene una vida vivida, y entonces a ellos no les va a dejar nunca sin herencia ni nada, pero les juega, y encima el empresario que le hace la gestión de la nuda propiedad,
pues es un señor que, oye, que se lleva muy bien con esta señora. Y bueno, se establecen ahí también otros lazos amorosos simpáticos que no confiaban que se podrían producir cuando ya uno cumple una determinada edad. Pero el amor no tiene edad. Estamos hablando de una obra en la que está muy presente las diferencias generacionales y todo ello a través de esas tensiones familiares que tú desarrollas en el texto, ¿no? Exacto, sí, es así. Ella, sobre todo, pues bueno, se había dejado llevar un poco por la corriente, le parecía bien que la hija y el yerno vivieran con ella, porque ella estaba convencida de que lo hacían por cariño, y lo que no podía imaginarse nunca es que su vida pegara un giro tan radical, porque luego el empresario este que le hace la gestión, pues bueno, es un señor que a ella le empieza a hacer mariposas en el estómago inmediatamente. Y no te digo nada en cuanto ponen en marcha el negocio del perfume, que el perfume produce unos efectos afrodisíacos extraordinarios en cualquiera que lo inhale. Entonces es muy divertido, de verdad te lo digo. Sí, entiendo que provoca muchas situaciones ridículas y algunas un tanto descontroladas, ¿no? El texto. Sí, así es. Porque ella en un principio, cuando elabora su perfume, que es la ilusión de toda su vida y que son a través de unas plantas que ella tiene en su casa y todo esto, lo que no se explica es que se produzca un efecto tan radical en las personas que inhalan ese aroma. Pero es que es un invento, es el invento del siglo, vamos. Un perfume que es afrodisíaco es extraordinario. Entonces, ya te digo, esto es un poco el disparate, pero que está basado en la realidad. Sí, porque estamos hablando en definitiva de alguien que en un momento dado decide hacer algo que hoy es muy posible y que los bancos están ofreciendo, ¿no? Como son las hipotecas inversas, entiendo, ¿no? Exactamente. Ella no sabía que existía esa posibilidad. Entonces, por una casualidad, escucha una conversación entre la hija y el yerno que empiezan a hacer cábalas y a decir, oye, es que tu madre está un poco desfasada, pero fíjate, es que la casa que es de su propiedad es que ha adquirido un valor extraordinario con el paso del tiempo. Pues oye, si conseguimos llevarla a una residencia que ella esté cómoda y previamente que nos haga ya un escrito notarial en el cual nosotros somos sus herederos, pues incluso podríamos comprarnos un apartamentito pequeño porque nosotros no necesitamos una casa tan grande y vivir una gran vida con el dinero sobrante. Claro, ella cuando escucha eso se hace la ingenua y no se da por enterada, pero empieza a tomar medidas y actúa como una mujer joven que toma las riendas de su vida. Y entonces le sale todo perfecto, la verdad. Lo que menos imaginaba es enamorarse del señor que le hace la gestión. Entiendo que hay mucha astucia y mucha independencia también para una persona mayor, que a veces es algo que no suele ser muy habitual, ¿no? Sí, porque es que a veces se confunde y yo te hablo desde mi óptica. Yo soy una persona mayor, pero no soy una vieja. Y entonces el gran problema de la gente joven es que entiende que las personas a partir de una determinada edad, pues bueno, ya son personas viejas. Y eso es un error, porque la vejez no es como se contempla de manera que la gente lo puede concebir así. No, la vejez es otra cosa. Entonces, una persona puede haber cumplido años, pero no por eso ser vieja. Y puede tener una mente activa que le hace reaccionar como una persona joven. Deduzco que, por lo que me dices, en la trama de esta obra hay también mucha hipocresía dentro de esa familia tan peculiar, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, y lo estoy viviendo con personas que conozco y personas cercanas a mí, desgraciadamente es hipocresía y a la vez es un ritmo de vida en la cual todos estamos un poco sometidos, por lo que te comentaba al principio. La actividad, hoy por hoy, o sea, cuando yo era joven, pues era normal que los padres ya con una determinada edad vivieran con los hijos, pero comprendo que hoy por hoy eso no es posible, porque los hijos tienen actividades que les ocupan mucho tiempo y no pueden estar pendientes de los padres. Entonces, no es que sea desapego, pero es el ritmo de vida que nos está tocando vivir. Y claro, si encima se da la circunstancia de que la persona mayor pues es la propietaria de una vivienda
que como están las viviendas ahora y los precios, con el paso del tiempo ha adquirido un valor muy alto, pues es un caramelo muy goloso, yo lo entiendo. Entiendo que también hay mucho de justicia poética, ¿no? En tu texto. Un poquito de justicia poética, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque al final es una reflexión. Ni los hijos son tan malos, ni la madre es tan desaprensiva. Todos se quieren, pero se están dejando llevar por la corriente. Y el capitalismo y los intereses creados es que son el pan nuestro de cada día. Entonces, sí, hay su poco de hipocresía, evidentemente, pero reflexionan y se dan cuenta, que es lo importante. Creo que tienes otra obra escrita hace tiempo que se titulaba Aquellos locos castizos. Hay muchas diferencias entre estas dos. Sí, mucha diferencia. Primero, porque ha pasado mucho tiempo, entonces yo me olvidé de todo, del teatro y el cine y todo esto, y entonces me metí de lleno en el mundo de la televisión. El mundo de la televisión también absorbe muchísimo y me desocupé por completo de todo esto. Aquellos locos castizos, pues es una obra que se estrenó en Madrid eh, y tuvo bastante éxito. Eh, Sobre todo eran grandes sketches y estaba todo ilustrado con música, mm, cuplés, canciones muy famosas, estaba con orquesta en directo y todo, y tuvo bastante éxito, pero ya te digo que después, por situaciones personales y todo esto, yo me dediqué de lleno al mundo de la televisión y me olvidé del mundo del teatro. Has dedicado mucho tiempo a la televisión, pero también has hecho alguna película en la que has participado, ¿no? Sí, yo hice el guión y protagonicé la película La Tercera Luna, que es, bueno, esta película se estrenó y todavía se sigue poniendo a partir del, bueno, fíjate qué fecha te voy a dar, a partir del año 85, y fue innovadora para su época porque trataba el tema de la transexualidad. Entonces era un poco tema tabú entonces, y se fue sobre todo ha dejado un pozo muy agradable dentro del colectivo porque hoy por hoy se sigue poniendo. Hace relativamente poco me llamaron de la Cineteca para el Día del Orgullo Gay que se repuso y yo me invitaron a que asistiera y yo no quería ir porque digo, madre mía, si es que ha pasado muchísimo tiempo y esto ya, bueno, pues te doy mi palabra de honor que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, porque yo creí que era público invitado el que iba a la Cineteca, pero no, era público que había pagado su entrada. Entonces yo me quedé un poco abrumada cuando vi el cine lleno y dije, Dios, qué horror, aquí me van a buchear o van a decir que... Al contrario, la ovación más grande que yo he recibido en mi vida fue después de la proyección de La Tercera Luna. La gente se solidarizó con la problemática del transexual, del homosexual, de todos estos personajes que habían tenido una trayectoria difícil en su momento y me dieron una ovación que la guardaré para siempre en mi corazón porque fue de lo más hermoso. Entonces, bueno, pues sí, yo escribí ese guión y protagonicé la película como actriz. Además de tus trabajos en televisión, especialmente como directora y guionista, también tienes escritos varios libros, ¿no? Háblanos un poco de algunos de ellos. Sí, sí, teniendo en cuenta el éxito que tuvo La Tercera Luna en la reposición actual, pues escribí El desnudo de las rosas azules, en el cual contaba cómo fue el poner en marcha esa película, con qué gente me encontré, qué amigos sigo teniendo gracias a esa película y cómo fue mi experiencia al interpretar un personaje transexual. Y, bueno, pues hago un recorrido por todos esos personajes a través del tiempo, que también ha tenido mucho éxito el libro, y bueno, ya te mandaré la portada para que veas, y en la Feria del Libro, aquí en Madrid, pues tuvo una acogida extraordinaria. Luego escribí otro anteriormente que se llamaba Famosos sin maquillaje, que contaba un poco la vida de todos estos personajes importantes que conocí en el mundo de la televisión.
Y luego se me ocurrió también escribir, porque adoro a los niños, y escribí un cuento infantil que se llama El jardín de los gatos, que es un libro, es un cuento que ha tenido un éxito extraordinario en el mundo infantil. Y bueno, ahí estoy, con esas cosas. Muy bien, volvemos de nuevo al teatro y a esa obra que pones a disposición de aquellos grupos que nos puedan seguir, esa casa en las nubes. Me comentabas antes a micrófono cerrado que es una obra que se podría adaptar un poco en función de las compañías que las puedan desarrollar, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque puede trastocar todo el guión, ¿no? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta la trama principal, pues luego puede haber variantes, evidentemente. Yo soy consciente de que las compañías teatrales pues a veces no pueden permitirse el lujo de llevar a muchos personajes o darle un giro a algo que puede ser más divertido. Pues yo no estoy cerrada a ninguna posibilidad. Se puede hacer cambios, evidentemente, siempre para mejorar la obra. ¿Por qué no? Me parecería estupendo. Además, yo te soy muy sincera, yo me he encerrado, lo he escrito yo sola, no lo he cotejado con nadie, no lo he... quiero decir que a lo mejor de pronto alguien pues la lee y dice, oye, es que si a esto le incorporáramos un gag diferente o le diéramos un giro a este personaje, pues la obra ganaría. Pues a mí me parecería fantástico y yo colaboraría con quien fuera para todo lo que sea mejor, pues encantada de la vida, vamos. Sí, porque supongo que tú ya la has visualizado muchas veces, incluso seguro que ya has pensado en posibles actores o actrices famosas para desarrollarla, ¿no? Sí, te comenté a micrófono cerrado que hablé con María Barranco y le conté un poquito por encima y me dijo, ay, pero dame esa obra, yo quiero verla. Y no se la he mandado. También hablé con Antonio Resines y le dije, oye, tengo una cosa, hombre, pues mándamelo, y tampoco se lo he mandado. Me da un poco de pudor, no lo sé. Yo estoy aquí con mi obra, pero estoy enamorada de mi obra. Y yo sé que se puede hacer algo muy divertido que a la vez emocione y haga reír mucho, pero mucho. Estoy convencida. Aquellas compañías que decidan que les interese y que la lean, porque colgaremos el enlace para que la puedan leer en las notas de nuestro podcast, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Cómo se tramita el tema de los permisos? Antes me decías que la obra está también dentro de las GAE. ¿Cómo pueden contactar contigo y qué es lo que pueden de alguna manera hablar para posibles cambios o cómo lo pueden hacer todo esto? Pues o a través vuestro o directamente conmigo. Si quieres te doy mi correo electrónico, la dirección. Mi correo electrónico es anavaldi@live.com. No te preocupes porque colgaremos todos esos enlaces en las notas de nuestro podcast. Entiendo que se pueden poner en contacto contigo, el texto se puede descargar desde nuestra propia página web, pero sí es importante que las compañías que quieran llevar adelante esta producción, bueno, por lo menos como mínimo por cortesía, hablen contigo y además para que le puedas hacer un seguimiento, ¿no? Porque supongo que te hará ilusión ver esto en las tablas. Claro, mi niño. Tú sabes muy bien que para un autor o una autora la obra que escribes es como tu hijo. Entonces, a mí me encantaría, evidentemente, poder estar con las personas que quieran poner en marcha esta obra y aportar todo lo mejor que yo pueda, que estoy segura de que puede ser mucho, porque como te digo, la obra yo la tengo escrita en el encierro de mi soledad y compartir con alguien puede ser interesantísimo, pero evidentemente todo lo que yo tengo pensado para esta obra, pues me encantaría hacerle partícipe a cualquiera que esté interesado en ella, me encantaría. En resumen, estamos hablando, entiendo, de 4 personajes: Milagros, Sofía, Roberto y el hombre de negocios.
La obra se desarrolla en la Casa de Milagros y bueno, pues estamos hablando de una obra con diferencias generacionales, muchas tensiones familiares, todo ello en torno a esa persona, a esa Milagros, a la que, bueno, la vida le ha llevado a tener que tomar algunas decisiones, ¿no? Exacto, así es. Y luego hay dos personajes más que pueden ser muy interesantes porque el primer efecto que Milagros y el empresario notan en el perfume es cuando van a visitar al notario para escriturar la operación, vamos, la gestión que han hecho. Y el efecto del perfume es el inmediato cuando el notario percibe ese aroma. Eso es muy divertido, es muy divertido. Quiero decir que hay dos personajes más que podrían dar juego. Eso es. Pero vamos, esto es como un aditivo especial a lo que es la trama, ¿sabes? Porque yo tengo escrito también el guión cinematográfico, que estoy pendiente de tener una entrevista con Enrique Cerezo de Video Mercury, que se lo he comentado, y quiere verlo. Entonces, bueno, este hombre tiene una agenda muy complicada y yo tampoco ando muy sobrada de tiempo y estamos pendientes. Me llamó hace unos días y me dijo, Ana, tenemos que vernos. Pues estupendo, tenemos que vernos. Luego no descarto la posibilidad de que esto pueda ser una película. Sí, ya veo que le das a todos los palos. Entiendo que hacer un guión de una película tiene que ser bastante más complicado, ¿no?, que escribir una obra de teatro. Pues sí, porque, vamos, no sabría decirte si es más complicado. Lo que pasa que es más extenso en cuanto a personajes, en cuanto a decorados, es más extenso. Yo, claro, en la obra teatral tengo muy en cuenta que los personajes tienen que ser menos cantidad, no puedes hablar de exteriores, no puedes hablar de determinadas cosas y entonces, bueno, ahí lo he limitado un poquito, pero no es que sea, no hay una dificultad mayor en el guión cinematográfico, simplemente es más amplio. Para ir acabando, supongo que cuando alguien escribe algo que luego se puede representar en teatro o en el cine, es como una especie de escribir en el abismo, ¿no? Porque luego te puedes llevar sorpresas desagradables y agradables y que aquello que se plasma en base a lo que tú has escrito no te haga mucha gracia. ¿Cómo se puede vivir esto, no? No sé si te ha pasado, pero entiendo que es un riesgo, ¿no? Sí, es un riesgo, pero si consigues dar con la persona que se mimetiza contigo y entiende perfectamente el mensaje que tú estás enviando, yo creo que puede haber una complicidad mutua que puede ser interesante y enriquecedora. Como te decía antes, a lo mejor lo que no se me ha ocurrido a mí se le ocurre a la persona que lo está leyendo o viceversa, o de pronto hablando con esa persona a mí se me ocurre algo nuevo. Yo creo que lo importante es interactuar, eso es muy importante. Muy bien, Ana, pues nada, ahí está esa posibilidad que tienen los grupos que nos siguen y que visitan nuestro podcast y nuestra web, una invitación para que alguna de las compañías se anime, dado que, bueno, pues tienen un caramelito en sus manos, un caramelo que nos regala de alguna manera Ana Baldí, que es nuestra invitada, que ha sido nuestra invitada en el día de hoy. Agradecerte por toda tu labor, tanto en televisión como en la literatura, en el teatro, en el cine, y por supuesto que tengas esa amabilidad de poner a disposición de los grupos amateurs y también profesionales, por supuesto, que nos pueden estar escuchando, para que puedan poner sobre las tablas esta obra, Una casa en las nubes, de la cual hemos hablado en el día de hoy. Sí, además te puedo apuntar un poquito, que ya te había comentado, pero te lo puedo apuntar también, que como en la obra yo hablo de la nuda propiedad o hipoteca a la inversa, de pronto un señor muy conocido en el medio de este tipo de gestiones inmobiliarias se puso en contacto conmigo y estaba interesadísimo. Este señor se llama Eduardo Molet, no tengo ningún inconveniente porque se puso en contacto conmigo y vino al sitio donde yo vivo y me dijo que él quería protagonizar esta obra y le dije, oiga,
pero ¿cómo va usted a protagonizar esta obra? Eso tendría que hacerlo un actor. Y me dijo, no, pero yo lo puedo hacer, porque yo estoy muy acostumbrado a hablar con la gente. Y me dijo, es que esto puede ser muy interesante porque esto es darle pábulo a un negocio que en gran parte la gente no conoce. Y a mí me gustaría, yo quiero. Lo que pasa es que este señor está acostumbrado a hacer un tipo de gestión que no comercial, sí. Sí, y entonces quería comprarme la obra, pero comprarme la obra, yo le dije, pero ¿qué dice? Es mi niño, es mi obra. Sí, es que yo esto lo quiero comprar porque usted me hace aquí un contrato donde me cede los derechos. Yo se lo paso a mi abogado, yo le pago 1.000 euros. Digo, ¿pero qué dice? ¿Pero qué está usted hablando, señor? ¿Pero de qué me está usted intentando convencer? Bueno, se llevó un disgusto espantoso porque él quería la obra. Él dice que es una historia interesantísima para su proyecto comercial. Pues un motivo más, ¿no? Para aquellas compañías que la quieran poner en marcha, a lo mejor tienen hasta una fuente de financiación paralela por ahí, ¿no? Pues pudiera ser porque esto es una publicidad indirecta que a cualquier persona o empresa que haga este tipo de gestión le va a interesar. Y sobre todo, de verdad, que para las personas de una determinada edad puede ser interesante porque hay un gran número de público que desconoce este sistema. Yo no sé hasta qué punto será ventajoso. A juzgar por este señor que quería arrebatarme la obra a toda costa, no sé yo cómo actuarán con las personas mayores, supongo que bien, pero que, bueno, hay muchas personas que no saben que pueden, siendo dueños de su casa, pueden seguir viviendo en su casa hasta el final de sus días, pero previamente haberla vendido por una cantidad sustanciosa. Muy bien, Ana, pues nada, muchas gracias por habernos hablado de esa casa en las nubes y nada, decir a nuestros seguidores que en las notas de nuestro podcast dejaremos información de toda tu labor y también se podrán descargar la obra. Eso sí, es necesario, es importante que se pongan en contacto contigo para que puedan hablar de los detalles, etcétera, etcétera, incluso para poder compartir ideas e incluso en un momento dado para poder readaptar el guión en función de las necesidades de la compañía. Pues sí, me parece una idea brillante por tu parte y yo encantada, si quieres facilitarles mi número de teléfono o lo que sea preciso, yo encantada, o a través vuestro, yo encantada de tener esta conexión. Para mí es una casa en las nubes, una ilusión en las nubes, todo en las nubes, pero que puede hacerse realidad. Yo confío plenamente en esa obra y sé que el público lo va a disfrutar, porque se va a divertir, pero a la vez haciéndoles reflexionar. Muchas gracias, Ana. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí esta edición que está dedicada a hablar con Ana Baldi, que es una escritora que ofrece a los grupos que quieran representar su obra Una casa en las nubes. Nosotros nos despedimos aquí, pero mientras preparamos la próxima edición, os invitamos a seguirnos en nuestra web, así como en nuestras redes sociales.